Hola chicos, soy Tomás, soy güero financiero y hoy por fin vamos a ver cómo podemos comprar bitcoins. Si aún no sabes qué es el bitcoin y cómo funciona y qué ventajas y desventajas lleva, te recomiendo mucho que veas antes los dos vídeos que salen en este momento arriba, donde estoy explicando todo eso con más detalle. Y esta miniserie de cómo comprar bitcoins está dividida en tres partes. Primero de todo, hoy vamos a ver cómo podemos registrarnos en un crypto exchange, cómo podemos verificar nuestra cuenta y también cómo podemos asegurar nuestros fondos, porque eso es algo súper importante. Siempre tenemos que tomar en cuenta la seguridad. En el segundo vídeo vamos a ver cómo podemos comprar Bitcoin de la manera fácil y también a un buen precio. Y por último, les voy a dar también mi consejo cómo comprar Bitcoin o cualquier otra criptomoneda al mejor precio. Entonces, comenzamos. Si quieres comprar criptomonedas, lo primero que tienes que hacer es registrarte y verificarte en un crypto exchange. ¿Qué es un crypto exchange? Pues al final un crypto exchange es una plataforma que nos permite de intercambiar nuestras criptomonedas, pero también intercambiar nuestra moneda local, por ejemplo el euro, el peso o el dólar, por criptomonedas como el Bitcoin, por ejemplo. Como pueden ver en la página de CoinGecko, hoy en día tenemos más de 475 crypto exchanges disponibles. Entonces, obviamente ahora la pregunta sería, ¿dónde nos deberíamos registrar? Y en este video vamos a ver cómo abrir una cuenta en Binance. Y de pronto ahora te preguntas, ¿y por qué Binance, Tomás? Pues simplemente porque es el crypto exchange más grande del mundo en respecto al volumen y aparte tiene una gran cantidad de monedas y pares y lo más importante para mi punto de vista es nos ofrezca una gran variedad de herramientas en respecto a la seguridad. Aparte, Binance es una de las pocas crypto exchanges que puedes utilizar desde casi cualquier lado de América Latina. Quiere decir, no importa si vienes de Colombia, de Argentina, México, Venezuela, Brasil, Chile, Uruguay, en todos esos países y muchos más, Binance está disponible. Y por último, Binance tiene comisiones muy bajas y si utilizas el enlace que encuentras abajo del video, vas a llegar directamente a la página de Binance y además vas a recibir un 5% de descuento a tus comisiones. Después de dar clic al enlace que encuentran en la descripción, van a llegar a esa página. Aquí pueden crear una cuenta completamente gratuita. Solamente tienen que poner su correo electrónico y también una contraseña. Aquí también Binance les aconseja que su contraseña debe tener mínimo 8 caracteres, una mayúscula y por lo menos un número. Entonces pongan por favor una contraseña segura. Y como pueden ver aquí también tienen el código de referencia que les da un 5% de descuento en las comisiones de Binance. Y después solamente dan clic a crear cuenta. Tienen que resolver ese puzzle. Y después Binance les manda un correo con un código. Tienen que simplemente copiar y pegar ese código. Y ahora tenemos una cuenta en Binance. Una vez creada, Binance nos ofrezca diferentes posibilidades como depositar criptomonedas o comprar criptomonedas con tarjeta de crédito o a través de la plataforma P2P. Pero, como mencioné antes, lo más importante antes de empezar en comprar criptomonedas es que verificamos la cuenta y que aseguramos nuestros fondos con diferentes herramientas de la seguridad. Entonces empezamos y damos clic a continuar al panel de usuario y lo primero que nos sale es verificación de seguridad. Y en este momento les voy a mostrar la verificación a través de Google Authenticator, pero obviamente pueden utilizar también su celular y eso les voy a mostrar más tarde. Y de pronto ahora te preguntas, bueno, ¿qué es el Google Authenticator exactamente?
Al final es una aplicación que sirve para proporcionar códigos que puedes usar para verificar tu identidad después de poner tu usuario y contraseña. Entonces al final de todo es un factor adicional que puedes utilizar para aumentar la seguridad de tu cuenta en Binance. Lo primero que tienes que hacer es descargar la aplicación de Google Authenticator en el App Store si utilizas iOS o en Google Play si utilizas Android. Después dales clic a siguiente y ahora tienes que escanear el código QR o la alternativa sería ingresar el código que encuentras aquí de la forma manual en la aplicación, pero creo que lo más común sería escanear. Ahora dales clic a siguiente y aquí Binance te está acordando que es muy importante que anotes esa clave en un papel, porque si un día pierdes tu celular y asimismo también el acceso al Google Authenticator, tienes que poner ese código. Pero no se preocupen, si han perdido su celular, tampoco van a encontrar ese código. Hay una manera también, como pueden leer abajo, de establecer otra vez su cuenta. Pero el problema sería que ese proceso dura hasta 7 días. Entonces, por favor, anoten ese código. Ahora, dales clic a siguiente y en la última página otra vez Binance te va a mandar un código a tu correo electrónico y también tienes que generar un código con el Google Authenticator. Después dales clic a enviar y ahora como podemos ver el Google Authenticator está activada como segundo factor de la autentificación. Como mencioné antes, hay también otra forma de la autentificación que es la autentificación a través de SMS y para activar eso simplemente tienes que poner tu número de teléfono y después si quieres hacer una transacción, Binance te está mandando aquí también un código a tu celular. Es muy importante que activas también ese factor de seguridad porque es uno de los requisitos para operar en la plataforma P2P de Binance y comprar bitcoins o otras criptomonedas. Como pueden ver aquí, Binance me está diciendo que no puedo activar ese factor de seguridad porque mi número de celular de hecho ya está conectado con otra cuenta, mi cuenta oficial, porque la cuenta que vean en este momento es simplemente para demostrarles cómo crear, cómo verificar la cuenta y cuáles herramientas tenemos para aumentar la seguridad. Independiente, obviamente ustedes deberían activar ese factor porque como ya mencioné, ese factor es uno de los requisitos para operar en la plataforma P2P y aparte aumenta también el nivel de seguridad. Otro factor de seguridad que deberían activar es el código anti-phishing. Eso es una manera de protegerse de hackers porque al final que es anti-phishing, anti-pescar, pues ese código nos permite de implementar una frase que después aparece en cada correo que van a recibir de Binance. Y de esa manera pueden ser seguros que ese correo viene de Binance y no de un hacker que simplemente quiere pescar, quiere hacer phishing de sus datos personales como su nombre de usuario o también su contraseña. Nosotros en ese caso vamos a poner el cuero financiero y como pueden ver aquí en el correo, después cada correo nos sale con el cuero financiero aquí arriba a la derecha y de esa manera podemos ser seguros que ese correo viene de Binance. Otro factor que pueden activar es la lista blanca. La lista blanca al final es una lista de direcciones que puedes poner y después Binance solamente permite que puedes transferir tus fondos a esas direcciones. ¿Y cuál es la ventaja? Pues supongamos que tu cuenta sea hackeada. El hacker, aunque ya tiene todo, tiene contraseña, tiene de pronto también tu usuario, él exclusivamente puede transferir tus fondos a las direcciones que están en esta lista. Bueno, hasta ahora hemos visto diferentes herramientas de seguridad que son muy útiles para proteger nuestros fondos y ahora vamos a ver cómo podemos verificar nuestra cuenta. Después de dar clic a verificar vas a llegar a la página de la verificación personal. Aquí encuentras diferentes niveles, tenemos básica, intermedia y avanzada. Yo personalmente les recomiendo mucho que hacen la verificación intermedia porque eso es la verificación que van a necesitar para comprar al final criptomonedas a través de la plataforma P2P
y también con tarjeta de crédito. Y esas son las dos maneras que existen para América Latina. Entonces, realmente la verificación básica no les sirve muchísimo. Independiente, tenemos que empezar con esa para llegar después al nivel intermedio. Y como pueden ver aquí, yo estoy poniendo güero financiero para nombre y apellido. Obviamente, ustedes cuando se van a registrar en Binance tienen que poner los datos personales correctos, pero como mencioné antes, yo ya tengo una cuenta en Binance y ese proceso solamente hago para que entiendan un poquito mejor cómo es el proceso de la verificación, pero otra vez les quiero recordar que es importantísimo que pongan sus datos personales correctos, porque al final de todo tienen que subir también un comprobante. Y como pueden ver aquí, ahora ya tenemos nuestra cuenta verificada al nivel básico, quiere decir tenemos un máximo de $300 por vida, y entonces seguimos con la verificación intermedia. Y como mencioné antes, ahora nos toca subir un comprobante. Eso puede ser tarjeta de identificación, el pasaporte o la licencia de conducir. Y después de elegir un documento, tienes que dar clic a continuar. Ahora Binance te pide que subes una foto que muestra la frente del documento y otra foto que muestra la parte trasera. Obviamente ustedes tienen que subir el documento correcto. Yo no lo voy a hacer porque ya verifiqué mi cuenta. Y por último, Binance te pide una foto en retrato. Algo muy importante, chicos, aquí es que aplican restricciones. Por favor, no tomas una foto donde tengas gafas o donde estás muy maquillada. Después de subir esa foto, Binance te ofrezca la verificación facial. Esa puedes hacer de una vez desde tu compu si te encuentras con un compu con webcam, o desde tu celular, y allá es súper fácil. Solamente tienes que hacer unos movimientos, por ejemplo abrir y cerrar la boca o mover la cabeza, y después de terminar también este paso, Binance va a revisar tu cuenta, y ese proceso puede durar hasta 10 días. Entonces por favor no se dejen desanimar. A veces es también así que Binance es súper rápido y la cuenta está verificada en menos de un día. Por ejemplo, para un amigo mío fue justamente así. Él tenía su cuenta verificada en menos de 10 horas. Bueno, chicos, ya hemos visto cómo podemos abrir una cuenta en Binance, cómo verificar esa cuenta y también cómo activar las herramientas de la seguridad. Si te ha servido este video, por favor, dame un like. En el próximo video te explicaré cómo podemos comprar criptomonedas de la manera fácil y también a un buen precio aquí en Binance. Entonces te recomiendo mucho que te suscribes ya para no perder este video. Y si te quieres informar más acerca del tema de criptomonedas, te voy a dejar arriba unos vídeos donde tengo un poquito informaciones adicionales. Y pues por ahora nada más, nos vemos muy pronto por acá. Adiós, chao y tschüss.